Concepto de historia. La historia es la investigación y la exposición de los hechos relativos a la evolución en el espacio y en el tiempo de los seres humanos en sus actividades colectivas y la relación psicofísica de causalidad entre ellos existe según los valores colectivos de cada época. Este concepto fue dado por Bernheim, que fue un historiador alemán famoso por su influyente obra sobre el método histórico. Nació el 19 de febrero de 1850 y falleció el 3 de marzo de 1942. Los cuatro grandes interrogantes de la historia. ¿Existe la verdad histórica? La realidad histórica es observada, percibida a través del relato por una mente humana. El paso por lo humano hace perder el carácter objetivo de la realidad histórica y da carácter subjetivo al conocimiento histórico. No puede hablarse de objetividad de la historia, es decir, la obra histórica es la visión personal del autor. Los otros interrogantes son: ¿la historia es arte o ciencia? ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Puede formularse leyes históricas? Categorías temporales. Tiempo corto. Hace referencia al tiempo del acontecimiento. Esta duración es momentánea, remarca un hecho o una actividad precisa. Por ejemplo, la renuncia de algún político. Tiempo mediano es la duración de la coyuntura. Este tiempo está plagado de acontecimientos. Sin embargo, es también un lapso breve caracterizado por el movimiento que se desarrolla durante la vida de una persona, por ejemplo, una crisis económica, guerras, etc. Tiempo largo es a largo plazo, corresponde a la estructuras, aquellas realidades históricas que permanecen por debajo de los acontecimientos y de la coyuntura y que no se modifican con un solo acontecimiento, permanece por varias generaciones, por ejemplo, la conformación de una religión. Concepciones temporales. La imagen gráfica que produce en el historiador el devenir del tiempo en la historia origina distintas posturas, las cuales generan diferentes concepciones historiográficas. Concepción lineal. Un tiempo histórico que aparece como una sucesión de hechos protagonizados por la humanidad. Una línea recta, un desarrollo continuo, donde este devenir nada puede recomenzar. Todo se agrega y se acumula. Esta línea adquiere una postura ascendente. La concepción cíclica de la historia desecha la idea de un proceso único y lineal, plantea que los procesos históricos cumplen un ciclo con sus diferentes etapas. Los ciclos se pueden componer de etapas homogéneas que se suceden en el mismo orden y cuya reiteración recomienza una vez agotada, por ejemplo, las estaciones del año. La historia como disciplina del campo de las ciencias sociales reconstruye el pasado a partir de los documentos y evidencias de tipo escrito y oral, que son clasificados, interpretados, cuestionados y conectados con otros hechos. La historia posee un objeto de estudio que es el pasado histórico, un sujeto que es el ser humano y por último un método propio, el cual es denominado el método histórico. El método histórico. Desde el siglo V a.C., la historia tuvo un método con ciertas variantes y con más o menos precisión siguieron los historiadores. Recién en el siglo XIX, Ernst Bernheim formuló sistemáticamente el proceso de la investigación histórica. Bernheim divide el proceso de investigación histórica en 4 etapas y cada una de las 3 primeras en momentos. La primera, denominada heurística, posee 4 momentos: el bibliográfico, que buscan los antecedentes del tema; el temático, se delimita el erudito, se acude a las fuentes; y el de diagnosis y fichado, en el cual se deja
constancia del material que va a utilizar. La segunda etapa se denomina etapa crítica. En ella se evalúa el material, se divide en 4 momentos: crítica externa o de autenticidad, y una crítica interna o de veracidad. Luego hay un momento hermético de interpretación y finalmente una etapa de evaluación. La tercera etapa, denominada de síntesis, posee 2 momentos: selección del material y otro de recreación del hecho histórico. El cuarto proceso de investigación culmina con la exposición, que puede adquirir diversas formas: un opúsculo, es decir, un escrito que nos brinda una información parcial sobre el mismo; una monografía, intenta un tratamiento exhaustivo del tema; un ensayo, una síntesis del tema con un importante aporte del autor; y un manual, que reúne información diversa de varias monografías. Fuentes de la historia. La historia se elabora en base a fuentes. Una fuente es todo rastro de la actividad humana del pasado. Puede ser material o espiritual, como son los recuerdos, tradiciones o leyendas. Documentos oficiales. Las fuentes más numerosas existen en los archivos históricos o generales y en las instituciones a que se refieren: ministerios, escuelas, parroquias, etc. Papeles privados, correspondencia, diarios personales, memorias, etc. Documentos policiales y judiciales. Además de un objeto específico, pueden aportar datos acerca de las costumbres y modo de vida. Periódicos nos brindan la vivencia contemporánea que el hecho puede haber producido. Material gráfico, fotografías, mapas, dibujos, pinturas, etc. Testimonio oral son ricos en vivencias, deben ser manejados aplicando rigor crítico. Concepto de historiografía. La historiografía es el conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar a la historia. También estudia los textos escritos sobre el hombre y sus fuentes, así como también los autores que han tratado esta materia. Es decir, la historiografía es la forma de estudiar y buscarle un sentido al suceso que sería la historia. La historiografía nos permite examinar y dar sentido a los hechos humanos importantes que han ocurrido en el pasado. Corrientes historiográficas son orientaciones para abordar el estudio de la historia como ciencia. La historiografía griega, historiografía romana, historiografía cristiana, historiografía medieval, historiografía del Renacimiento, historiografía antes y durante la Ilustración, historiografía del siglo XIX y historiografía contemporánea o de la actualidad, que es en la que me voy a detener. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa o el materialismo histórico de Marx influyen en los nuevos cambios de la historiografía, en una etapa donde surge el debate entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y en qué marco debe enmarcarse a la historia. Este contexto nace en Francia, la escuela de los Anales, en la que el hombre vuelve a ser el protagonista de la historia, remarcando su carácter interdisciplinar, es decir, necesita de la antropología, la sociología o la geografía. Historiografía argentina posee 2 enfoques: liberal y revisionista, y posee 4 corrientes: la liberal, revisionista, nueva escuela histórica y la historiografía social. Historia social. Enfoques. Liberal es la historia oficial, la cual interpreta y valora los acontecimientos desde un enfoque ideológico, liberal conservador. Por ejemplo, Bartolomé Mitre con sus obras José de San Martín o Manuel Belgrano.
revisionista. Surge como una visión alternativa a la oficial. Algunos de sus referentes fueron José Manuel de Rosas, etc. Nueva escuela histórica. Trata de construir los hechos tal y como fueron a través del análisis riguroso de las fuentes inéditas, por ejemplo, las universidades o las facultades. Historia social. Historia de nuestro país toma la parte social, económica y política. Un referente fue José Luis Romero, hijo de Romero Luis Alberto. Historiografía de Corrientes. La élite correntina reconoció desde fines del siglo XIX la importancia de la historia como arma para fundar su oposición al creciente centralismo del Estado Nacional. Los gobernantes correntinos se preocuparon por fortalecer una memoria colectiva que exaltaba el heroísmo de Corrientes en las luchas por la construcción de una Argentina democrática y federal. Por ello, recurrieron a la realización de grandes homenajes públicos en conmemoración de los gestos de los héroes locales. Por otro lado, se apeló a la construcción de monumentos conmemorativos desde la esfera estatal. Se apeló a la promoción y difusión de los estudios sobre la historia local, la publicación de obras históricas, la creación de infraestructuras necesarias como museos que revelaban los estrechos lazos existentes entre el poder político y un campo historiográfico como límites difusos. La historiografía de San Luis del Palmar. A lo largo de los años fueron muchas las personas que escribieron sobre San Luis del Palmar, entre ellos el profesor Marcelo Alejandro Gómez, el cual escribió un libro titulado Paraje El Palmar San Luis. San Luis del Palmar es un pueblo denominado peregrino, que se menciona, el cual posee un parecido con los pueblos guaraníes, los cuales buscaban la tierra sin mal, lo que los llevó a movilizarse kilómetros y kilómetros, justamente como San Luis del Palmar, con la peregrinación, como muestra de fe a la Virgen María año tras año. Su nombre hace honor a San Luis, rey de Francia, y por las abundantes palmeras que habían en la zona. San Luis del Palmar es un pueblo que acobijó a muchos inmigrantes, lo cual lo llevó a juntar diversas culturas, costumbres, modo de vida, además de que los inmigrantes comenzaron a edificar enormes casas coloniales con una riqueza arquitectónica muy variada, que hasta hoy día sigue persistiendo. Conjunto de ciencias sociales. Desde el siglo XX se trata de considerar a la historia en el contexto de las ciencias sociales, representando algo diferente en el concepto actual, pero pensando en términos de ciencias sociales se debe enfrentar los hechos de la vida del hombre como una totalidad, aclarando que en el origen y en lo práctico de la ciencia social, la historia se perfila como el eje que las estructura y orienta, pues cada disciplina tiene su desarrollo en el tiempo.